buenos días. Bueno, pues como se puede ver, está amaneciendo, ¿vale? Muy temprano, estamos hablando que son las 6 menos cuarto de la mañana. Pero ojito, ojito, yo he levantado desde las 4 porque lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir a las ruinas de Copán, en Honduras. Es decir, en un día vamos a salir de San Salvador, la capital de El Salvador, y nos vamos a ir hasta Honduras. Pero ojito, que la cosa no acaba ahí, porque resulta que la forma rápida de llegar a las ruinas de Copán en Honduras es a través de Guatemala. Eso quiere decir que en un solo día vamos a cruzar, vamos a estar en 3 países y vamos a hacer 2 cruces fronterizos, a ver qué tal. Pero bueno, ya lo iréis viendo, pero un día larguísimo de 15 horas. Pero si estáis en El Salvador, que sepáis que tenéis la posibilidad de en un día ir hasta Honduras y visitar las ruinas de Copán. Bueno, primera frontera del día, salida de El Salvador para entrar en Guatemala, y fijaros qué bonito que es esto, la verdad, Aduana, ahí lo podéis ver, aduana de El Salvador, migración y extranjería. Sí, no te preocupes. Y nada, una cola de camiones, de carga que había por aquí, lo típico de los pasos fronterizos, y ahora pues vamos a entrar. Ay, fijaros una cosa más curiosa, mira, si eres de estas nacionalidades, ¿vale? Para entrar en El Salvador tienes que pagar 12 euros, pero si eres español no tienes que pagar nada. En fin, a ver qué tal va. Ahí está, cruzando. Hola, Guatemala. Y bueno, después de mucho conducir por dentro de Guatemala, llegamos a la frontera con Honduras. O sea, básicamente esta parte del viaje es conducir 2 horas a través de lo que es Guatemala. Buena carretera, buenas vistas. Y nada, se llega aquí. Pero una cosa que tiene esto es que para cruzar necesitas pagar 3 dólares en lempiras. Entonces no tenemos lempiras. Ahí parece que hay gente que te cambia como monedas, ahí se pueden ver, pero digamos que el cambio que te hacen pues es un poquillo malo. Pero bueno, se llega bien, hemos salido a las 4 de la mañana y ya estamos a las 8:30 y ya estamos llegando. Y bueno, justo antes de entrar a las ruinas se llega a lo que es Copán Ruinas, se llama así el pueblecito este. Y aquí vamos a desayunar algo antes de entrar a explorar las famosas ruinas. Pero fijaros qué bonito que es este pueblecito, qué pintoresco con sus colores, su plaza del pueblo y tal. Es realmente muy bonito. Y en fin, vamos al café Welches este a desayunar y a ver qué tal está. Pero bueno, primeras impresiones de Honduras. Wow, muy bonito. Qué turístico que está esto, Los locales están bien cuidados. Es caro esto, cuidado, que hemos cogido 2 desayunos y se nos va casi a 14 euros cada uno, para hacer Honduras. Pero esta parte debe de ser súper turística y está hecho para los extranjeros. Pero fijaros qué bonito que es esto. Fijaros qué bonito, con su terracita aquí, lo voy a enseñar, y con esa vista que tiene a su placita, ¡wow! Pues nada, a desayunar, a coger fuerza, que espera un día largo. Y aquí está la entrada a la ruina de Copán. Ya me han presentado al guía, señor Virgilio. Señor Virgilio, diga usted hola. Hi, Los hi. españoles. Hola. Muy bien. Pues Virgilio me va a enseñar las ruinas por aquí y de momento entramos a lo que sería el complejo para comprar la entrada. Y fijaros esta maqueta ya del complejo que tienen aquí, que si todo esto
queda bastante de toda esta ruina de aquí. El tamaño de esta ruina va a ser bastante impresionante, pero bueno, de momento la presentación muy chula. Pasas a través de ese pueblo súper elegante para los turistas, llegas a esta parte de aquí con su parking y ahora es cuando vamos a entrar al centro logístico, pero de momento, lo dicho, muy bien acondicionado, muy moderno y muy amigable para los turistas. Como podéis ver, muchas sombritas, cosa que se agradece haciendo el calor que hace hoy. Pero no sé si habéis visto otro vídeo que tengo en el canal sobre Chichén Itzá y aquello estaba que no se podía ni caminar por el sitio. Sin embargo, este está muy tranquilito, ¿eh? O sea, poca gente, muy tranquilito, o sea, muy bien. Ahora, el sitio es caro, ¿eh? El sitio no es barato, o sea, cada entrada te vale 20 dólares, ¿no? Unos 19 euros. Y luego si quieres entrar en los túneles, tienes que comprar un extra de unos 15 euros, así que mira, lo hemos cogido para ver qué tal está de los túneles y os lo enseñaré a ver qué os parece, ¿eh? Pero total, que la broma te sale por unos 35 euros casi, ¿eh? No recuerdo cuánto valía el Chichén Itzá, pero este es caro también, ¿eh? Pero bueno, a ver si vale la pena. Pues bueno, aquí estamos en lo que sería el centro religioso de la antigua ciudad maya de Copán. Y según comenta aquí el guía, que era una ciudad bastante grande, estamos hablando de 24.000 personas, o sea, esto poca broma, ¿eh? Ciudades europeas de ese tamaño, bueno, habrían, pero aún así, eso era muchísima población. Lo que se ve aquí sería lo que es el centro religioso, donde venían a hacer, supongo que los juegos y este tipo de cosas y ceremonias de corte más religioso, donde el rey hablaba a lo que era la población. Y según comenta, no sé si lo podéis ver allí al fondo, eso eran las escaleras donde se ponía el público para asistir a lo que era la ceremonia. Aquí en este altar era donde el rey se colocaba, que supongo que podré subir ahí, ¿ves? Se ve gente, y donde hablaba a lo que era la población. Otra cosa interesante que me comenta el guía es que todas estas estatuas que se puede ver, no sé si la veis aquí la veis detrás mío, todas estas estatuas son originales, o sea, esto que se ve por aquí, todo esto es de verdad, no son réplicas ni nada por el estilo. Y ahora voy a un momento al guía porque parece que está explicando un poquito lo que es la escritura maya. Bueno, algunas cosillas interesantes que me está explicando aquí el guía es que todo esto que ves por aquí, todo lo que está por encima de la tierra, es del siglo VIII después de Cristo, ¿vale? Entonces eso estamos hablando de la Edad Media europea. Esto está muy bien porque me ayuda mucho a colocar cómo estaba el mundo en aquellos tiempos. O sea, nosotros estábamos en la Edad Media. Tenéis que pensar que construíamos catedrales periodo románico, ¿no? Supongo. Y antes de muchos del Renacimiento, este tipo de cosas. Y en la otra parte del mundo, pues esto es lo que había, ¿no? Mientras nosotros estábamos en la baja Edad Media, ¿no? Ellos estaban, pues, construyendo este tipo de cosas. Fijaros lo diferente que era el mundo a un lado y a otro del Atlántico, ¿no? A día de hoy, que vivimos en una sociedad totalmente globalizada, donde ahora mismo estoy en Honduras, ¿no? Cojo un enchufe y puedo cargar mi cámara sin ningún tipo de problema, como lo haría en España, con lo cual no hay básicamente diferencia en básicamente nada. Sin embargo, fijaros la diferencia que habría entre un europeo y alguien de aquí, y un maya de aquí en el siglo VIII, cuando esto estaba en su apogeo. Increíble si te pasa a pensar la perspectiva del tiempo y las diferentes culturas que se iban generando a lo largo del mundo, que estaban totalmente no relacionadas entre ellas, ¿no? Porque había un océano de por medio. Pero es muy bonito, ¿eh? De hecho, si me preguntarais, vale, Chichén Itzá tiene su pirámide en medio y tal, es muy espectacular, muy icónico, pero este sitio también es muy bonito, con su campo verde, sin apenas turistas, muy abierto, y puedes interactuar, o sea, puedes subir a donde se ponía el altar del rey a hablar, que es donde se ha visto antes, y aquí creo que puedes llegar a subir por aquellas escaleras, así que es muy interactivo y muy interesante. Y qué chulada, fijaros, después de venir por este caminito, subir toda esta escalera, mirad lo que queda detrás. Más templos, más pirámides. Realmente tiene un montón de construcciones muy bien preservadas, ¿eh? Fijaos aquí. Y todavía se puede subir más. Lo mismo se tiene una
una panorámica del sitio bastante interesante, ¿eh? Y ahora estamos como unos 20 metros por encima del nivel del campo anterior, ¿eh? ¡Wow! No sé si lo podéis apreciar, pero de las cosas que estoy aprendiendo en esta visita es que todo esto son capas y capas de historia maya que se iba construyendo en periodos sucesivos uno sobre la otra. Entonces lo que vemos es la última que se hizo, ¿no? Que es la pirámide esta, que es lo que se ha preservado. Pero originariamente pues es lo que se ve aquí, habría un templo, luego se construyó otro por encima, otro por encima, otro por encima y finalmente pues ha quedado lo que es esto. Igual que muchas veces como cuando vas a una catedral está la parte normanda, luego la parte románica, luego la base, la parte gótica y se va construyendo encima. Me parece que una de las peculiaridades que tiene este yacimiento arqueológico es que tiene los túneles, que no sé si os comentaba antes al principio del vídeo, que se pueden visitar. Entonces con los túneles supongo que podremos llegar a ver parte de los templos originales que estarían debajo de estas pirámides, que es la parte más última que se llegó a construir. Pero fijaros qué grande que es, o sea, qué escala que tiene, es enorme, y este es el templo alto, o sea que estamos, como os he comentado, por encima del campo original. Ahora estoy subiendo a la parte más alta, que es lo que se veía desde abajo, si os acordáis, que estaba como esta escalera. Pues hemos rodeado por detrás, hemos subido al montículo y se puede ver todo lo que antes estábamos abajo. Voy a intentar subir hasta lo más alto de todo, donde está este pedazo de árbol impresionante, a ver la vista que hay desde ahí arriba. Habéis visto la vista, totalmente impresionante. Fijaros bajando la escalera, la perspectiva que te queda es una auténtica chulada, Y bueno, ahora ya me voy a meter en los famosos túneles y a ver qué se ve. Vamos a verlo. Pues bueno, ya me estoy metiendo por estos túneles y ojito lo bonitos que son. No sé si se aprecia bien la luz con la cámara, pero son anchos, están bien iluminados. Fijaros los caminitos, y aquí dentro es donde se ve el templo. Fijaros qué auténtica locura que el templo de fuera está encima de este. ¡Wow! O sea, pensad esto, o sea, desde fuera se ve una pirámide, pero dentro hay un templo todavía más antiguo sobre el que se ha construido la pirámide. Y fijaros que los túneles permiten una visión súper cercana de lo que es el templo que había debajo antes de construir el otro por encima. Realmente esto es súper único, yo no lo había visto en ningún yacimiento arqueológico, no me equivoco, pero yo en los que he estado nunca había visto esto. En Chichén Itzá, por ejemplo, no hay nada así, es realmente espectacular. Bueno, voy a salir de este túnel y voy a visitar otro de los túneles que hay, a ver qué tal está, pero fijaros el efecto de estar en el túnel y salir aquí al templo. Entonces salgo del templo y donde estaba ese templo está debajo de este otro. Pero debajo de este templo está el otro templo que os acabo de enseñar. ¡Wow! Y ahora voy a entrar al otro, que se entra por esa especie de que parece un cementerio. Voy a entrar por ahí. Este parece que tiene como bastantes más pasillos, se puede caminar bastante más y supongo que al final podremos llegar a ver el templo. Pues aunque parezca difícil de creer, todos esos túneles es salir de todo este montículo enorme de roca, que sería una pirámide, fijaros qué escala que es, y de aquí son los túneles que os he enseñado, ¡Wow! Muy, muy, muy único. En esta parte que hemos venido ahora queda un poquito alejado de lo que es la parte principal, y es lo que es la zona residencial que le llaman, y es donde vivían los escribas y diferente gente de clase media, por lo que comenta. Estaba la clase alta, ¿no?, que era la aristocracia, los chamanes y todo este tipo de personas, y luego los escribas también tenían cierta posición en lo que era la sociedad. Y bueno, y está muy bien preservada esta parte, y casi todo lo que se ve aquí detrás mío es original. Así que realmente un complejo muy grande, con muchas cosas para ver y muy bien preservado. Y finalmente, desde el altar del rey, me despido de las ruinas de Copán. Una grandísima sorpresa.
aquí en Honduras, que realmente recomiendo a todo el mundo, de verdad. Si tenéis la oportunidad, venid a verlas. Y bueno, para acabar el día, antes de volver otra vez para El Salvador en este día inacabable, me he venido a la reserva de pájaros de Macao, de la montaña de Macao, no sé qué historia, que es como una reserva de pájaros donde se guardan loros. Fijaros, no sé si veis las jaulas por aquí, ahora os lo enseñaré, pero está aquí al lado de un río, en un valle súper escénico. Y bueno, parece que este es el pájaro típico de esta región de Honduras. Y vamos a ver cómo los preservan, cómo hacen este santuario de aves, cómo los cuidan. Y es algo también interesante para ver si os sobra tiempo durante la visita a las ruinas de Copán. Así que acabaremos el vídeo viendo pájaros, ¿vale? Venga, a ver si os gusta.